Buenos días, mi nombre es Amara Almodóvar, integrante del primer grupo. Le estaremos desarrollando el tema Proceso Administrativo de Proyectos PER CPM. Es importante saber que un proyecto es un conjunto de actividades únicas que deben ser terminadas dentro de un tiempo específico, utilizando los recursos apropiados, generalmente en el sitio de trabajo. La administración del proyecto incluye tres fases importantes que son la planeación, la programación y el control. En la planeación del proyecto se desarrollan los objetivos, la organización del equipo, la definición del proyecto, los criterios de desempeño, el tiempo y el costo. Mientras que en la programación, que es el plan del proyecto en sí, entra lo que es la disponibilidad de recursos, que pueden ser humanos, materiales o financieros, y la parte técnica administrativa, como es la gráfica de Gantt y de avance de redes CPM. En la última etapa, que es el control del proyecto, ya es el programa en sí, se desarrolla lo que es el monitoreo y la revisión y actualización, persiguiendo con esto los resultados que se esperan del proyecto. La problemática de la planeación de proyectos no ha sido una problemática reciente, sino desde antes se ha venido dando, debido a que ha sido realmente difícil lograr lo que es una planeación adecuada para la elaboración de cualquier tipo de proyecto. Actualmente se han logrado perfeccionar herramientas que permiten a los administradores de dichos proyectos realizar una labor más eficiente, permitiendo una óptima aplicación de los recursos con los que cuenta y logrando la maximización de los mismos. Admitiendo que la ejecución de un proyecto o elaboración puede subdividirse en planear, programar y controlar, y hablando de manera clásica, podemos considerar las técnicas PER, programa de evaluación y revisión técnica, y el CPM, método del camino crítico, que son las más usuales para un primer cometido. En general, estas técnicas resultan útiles para una gran variedad de proyectos que quisiéramos desarrollar, como son la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos, la construcción de plantas, edificios y carreteras, el diseño de grandes equipos y complejos, el diseño e instalación de nuevos sistemas, el diseño y control de epidemias y otras múltiples aplicaciones en el cual se requiera una planificación adecuada. En estos proyectos, los administradores deben programar y coordinar las diversas tareas o actividades a desarrollar, las cuales necesariamente no tienen que ser secuenciales, y aún en este caso, estas actividades son independientes. Al momento de llevar a cabo o de planificar un proyecto, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tiempo que se requiere para terminar el proyecto? ¿Cuáles son las fechas programadas para el inicio y finalización del proyecto? ¿Qué actividades son críticas y deben terminarse exactamente según lo programado para poder así mantener el cronograma establecido? ¿Y cuáles actividades pueden ser demoradas sin afectar el tiempo de terminación del proyecto? Estas son preguntas claves que debemos hacernos porque es parte de una planificación adecuada y responsable. Y con esto llevará a lograr resultados, o más bien los resultados que se esperan en los proyectos que podamos emprender. Mis compañeros les estarán hablando sobre el CPM y PER, que son las diferencias entre uno y otro, sus ventajas, desventajas o limitantes, y nuestras conclusiones al respecto de tan importante tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo le estaré hablando de los antecedentes históricos del PER y el CPM. En el año 1957, los señores Walter de la Dupont y Nelly de la Remington Rand introdujeron una nueva técnica gerencial que exigía una estimación de los tiempos de duración de las diferentes actividades de un proyecto. Esta técnica permitía determinar aquellas actividades que por su duración y secuencia dentro del proyecto se hacían críticas para la terminación del mismo. Este hecho determinó que se denominara CPM o método del camino crítico. En enero del 1958, entonces la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina Norteamericana comenzó a desarrollar un nuevo sistema de control gerencial, diagramado, el cual pasa a llamarse más tarde el PERS, que sería un programa de evaluación y revisión
de proyectos y de programas. Desde sus inicios, a finales de la década del 1950, el PER y el CPM han tenido una aplicación amplia como ayuda en los administradores para la planeación, programación y control de los proyectos. Con el tiempo, ha ocurrido una fusión gradual de estas dos técnicas. Según TAA, en su libro titulado Investigación de Operaciones, define al método PER y CPM como métodos basados en redes, diseñados para ayudar en la planificación, la programación y el control de proyectos. También lo identifica como una colección de actividades relacionadas en la cual cada actividad requiere tiempo y recursos. En el mismo orden, el CP y el CPR son considerados dos técnicas que se han desarrollado independientemente y además que difieren en el sentido de que el CPM supone duraciones deterministas de la actividad, mientras que el PER supone duraciones probabilísticas. La principal diferencia entre los métodos PER y CPM es la manera en que realizan los estimativos de tiempo. PER es totalmente probabilístico. Considera que las variables de tiempo es una variable totalmente desconocida, de lo cual se tienen datos estimativos. El tiempo esperado de la finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica. En cambio, el CPM es determinístico, ya que considera que los tiempos de las actividades se conocen y se pueden variar cambiando el nivel de los recursos utilizados. A medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Pero en cambio, si ocurre un retraso en el proyecto, se hace todo el esfuerzo para lograr que el proyecto quede nuevamente dentro del programa, cambiando las asignaciones de los recursos. El campo de acción de este método es muy amplio, dado a que es flexible y se adapta a cualquier proyecto, sea grande o pequeño. Pero, para obtener los mejores resultados debe aplicarse en los proyectos que posean las siguientes características. Debe de ser que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad. Que se deje ejecutar todo el proyecto en toda la parte o en gran parte del proyecto. O sea, el proyecto no puede tener variaciones, y debe de ser en un tiempo crítico. Que se desee que el costo de la operación sea lo más bajo posible y dentro de un tiempo disponible. Ahora le voy a dejar con mi compañero Marcos. Muy buenos días, maestro y maestrante. Mi nombre es Marco López, como ya mi compañero me conoce. Yo les estaré hablando de lo que es la ventaja del PER y el CPM, las cuales están compuestas por una serie de pasos que al ponerlos en práctica nos da excelentes resultados. Uno de ellos es la planificación lógica y disciplina de cualquier proyecto. El PER está orientado para sacar adelante el proyecto y prevenir los errores futuros. Tanto así que nos da con exactitud, con planes detallados, como son la lógica, tiempo, personal de X proyecto. La ventaja más primordial de esta técnica es que cuando se utiliza de manera eficiente, los errores se minimizan y por su vez los resultados es el éxito. Con esta técnica podemos implementar diferentes proyectos y situaciones, así como también ser capaz de desarrollar diferentes métodos. El PER está orientado a lo que es la estandarización
de un proyecto para que salgan sin errores una vez se apliquen sus reglas y sus leyes en dicho proyecto. Es cuanto. Mi nombre, como le dije, es Marco López. Muchas gracias. Hola compañeros, compañeras, le habla Giancarlos, y después de haber escuchado lo que son las ventajas del PERS, escuchemos lo que son sus desventajas. Dentro de sus desventajas está lo que son sus gráficos, que pueden ser complicados. El PERS puede ser confuso al momento de realizar sus actividades, debido a que varias de las actividades pueden parecerse, ser semejantes entre sí, y esto ocasiona que no tengan una medición correcta del tiempo de cada una de ellas. También podemos decir que existen factores externos, los cuales, si no se ponderan, pueden resultar en que el método sea un poco más complejo y no esté totalmente de acorde al tiempo que se establece. Por otra parte, dentro de las ventajas del CPM están las siguientes. Tiene mucha dependencia de especialistas, debe mantenerse al día para poder utilizarse, requiere de mucho trabajo para su implementación, y los administradores de la obra deben tener conocimiento específico de la investigación para poder entender, comprender y dar un resultado sobre lo investigado. Entonces, hasta aquí es mi participación. Gracias, le hablo Giancarlo Eusebio. Se despide. Ya para concluir todo lo que han dicho mi compañero, podemos decir que el PERT y el CPM han sido aplicados a numerosos proyectos, empezando con su aplicación inicial al proyecto Polaris y al mantenimiento de plantas químicas. Hoy ellos y sus variantes se aplican a la construcción de carreteras, de edificios y al desarrollo y producción de artículos de alta tecnología, tales como aviones, vehículos espaciales, barcos y computadoras. El PERT se desarrolló para proyectos en donde hubieran incertidumbres en el tiempo de las actividades, usualmente debido a que el proyecto nunca se había intentado antes y por lo tanto no había base de datos para los tiempos de las actividades. Esto condujo al enfoque probabilístico que se tomó, mientras que el PERT, los estimados del tiempo y sus distribuciones han sido de controversia. El PERT ha constituido una herramienta útil para la administración de proyectos. La principal desventaja es que no es funcional para grandes proyectos debido a los 3 estimados de tiempos que se requiere en cada actividad y a la capacidad limitada de los computadores actuales. Por otra parte, el CPM se desarrolló para manejar proyectos repetitivos o similares. Ejemplos: mantenimiento de plantas químicas. Obviamente se gana gran cantidad de experiencia con el tiempo en tales circunstancias, aun cuando 2 proyectos que no sean iguales. Estas experiencias llevan al análisis de técnicas de colisión utilizadas en las redes del CPM. El PERT y el CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los administradores de proyecto. Primero, el PERT y el CPM exponen las rutas críticas de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que los proyectos se realicen pronto, las actividades de rutas críticas deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en las rutas críticas tienen una cierta cantidad de holgura. Esto significa que puede empezar más tarde y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en el programa. Finalmente, el PERT y el CPM proporcionan las herramientas ideal para controlar y monitorear el programa del proyecto tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas.